En 1932, más de la mitad de los mexicanos vivía sin un peso fijo en el bolsillo. No tenían patrón, no tenían pensión, no tenían acta de nacimiento. Y sin embargo, comían 3 veces al día, vestían a sus hijos y enterraban a sus muertos con orquesta. Algunos hasta levantaron pequeñas fortunas que pasaron de generación en generación. Las maneras en que lo lograron se han borrado casi por completo de la memoria mexicana. El número 14 fue tan rentable que el gobierno tuvo que perseguirlo durante décadas. El número 3 movía más dinero en el campo que muchos negocios legales del país. Y el número 1 fue la forma más común en que las mujeres mexicanas sostuvieron sus casas durante todo el siglo XX, sin que ningún libro de historia las mencione. Estas 20 formas olvidadas no necesitaban patrón, ni oficina, ni jefe, solo astucia, palabra y esa ingeniosidad mexicana que el siglo XXI nos ha hecho olvidar. Antes de empezar, suscríbete al canal, porque algunas de estas pueden cambiar para siempre cómo piensas sobre el trabajo. Vamos a contarlas. Número 20. Rentar un cuarto de la vecindad. Antes de los contratos de arrendamiento y el buró de crédito, las familias mexicanas abrían las puertas de sus casas a desconocidos. En la Ciudad de México de los años 20 y 30, las vecindades de la Doctores, la Guerrero, Tepito y la Merced estaban llenas de cuartos rentados por simple palabra. Una viuda con 2 cuartos vacíos en Peralvillo podía sostener a sus hijos cobrando entre 2 y 4 pesos a la semana, y a cambio daba desayuno con café de olla y lavaba la ropa los lunes. Albañiles llegados de Hidalgo, costureras de Puebla y vendedores de Oaxaca pasaban por una vecindad antes de ser otra cosa, y la dueña del zaguán cobraba sin papeles, sin facturas, sin hacienda. Cuando llegaron los condominios y las leyes de inquilinato de los años 70, las vecindades empezaron a morir, y con ellas se fue una de las formas más antiguas en que las mujeres mexicanas sostuvieron sus casas sin pisar la calle. Número 19. Criar gallinas y vender huevos. Suena pequeño, pero durante más de un siglo fue el ingreso más confiable de las mujeres mexicanas. En cualquier casa de pueblo, desde Sonora hasta Chiapas, había un gallinero al fondo del patio, y la mujer recogía los huevos al amanecer y los vendía por docena a las vecinas, al tendero o al comprador que pasaba con su burro. Una gallina criolla ponía entre 70 y 90 huevos al año, así que una familia con 15 o 20 gallinas tenía ingreso semanal seguro, sin depender del marido ni del clima. En los años 40, una docena de huevos se vendía entre 40 y 60 centavos, y ese dinero, conocido como el dinero del huevo, pagaba la sal, el jabón, los útiles escolares y, sobre todo, lo que la mujer quisiera comprar sin pedir permiso. Era independencia económica disfrazada de patio. Cuando llegaron las granjas industriales en los años 60, los corrales familiares dejaron de ser rentables, y una de las formas más silenciosas de autonomía femenina mexicana se apagó sin que nadie levantara un acta. Número 18. Vender fiado con libreta. Antes del Banco de México, antes de las tarjetas de crédito, existía la libreta del fiado. El tendero de la esquina anotaba en un cuaderno cuánto debía cada vecino: 1 kilo de frijol, 2 pesos de manteca, una bolsa de azúcar, y cobraba el sábado o cuando bajaba el patrón con la raya de la hacienda. El truco no era el frijol, era la libreta, porque el precio de fiado siempre era 20 o 30% más alto que el de contado. El tendero vendía mercancía y prestaba dinero al mismo tiempo, sin licencia, sin notario y sin hacienda. En los pueblos de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, la tienda de fiado fue durante décadas el único banco que conoció el campesino mexicano, y un tendero con 100 clientes activos podía generar más por intereses que por venta directa. Cuando llegaron los supermercados Aurrerá y Comercial Mexicana en los años 70, la libreta empezó a desaparecer, pero todavía hoy, en miles de tiendas de pueblo, alguien sigue anotando deudas y cobrando el día de la quincena. Número 17. Organizar tandas. La tanda es una invención mexicana que ha movido más dinero del que cualquier banco mexicano admitiría. Funciona así: 10 personas depositan 100 pesos cada semana durante 10 semanas, y cada semana una se lleva los 1,000 pesos completos. La organizadora, llamada en muchos lugares la mamá de la tanda, cobraba comisión,
casi siempre la primera entrega completa, sin papeles, sin contrato, solo palabra. En las décadas de los 50 y 60, las tandas eran el sistema de ahorro más extendido entre las mujeres mexicanas, especialmente las que no podían abrir cuenta de banco sin la firma del marido, regla legal que existió en México hasta 1974. Una organizadora experimentada manejaba 3, 4, hasta 6 tandas distintas con vecinas, comadres y compañeras de trabajo, y las ganancias podían superar el sueldo de un empleado de gobierno. Las tandas siguen vivas hoy entre migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero su edad de oro fue cuando los bancos no querían a los pobres como clientes y los pobres no querían a los bancos como dueños de su dinero. Número 16. Rentar el zaguán, el patio o la azotea. En las casas de pueblo y en las vecindades de la capital, el espacio era dinero. Una familia con un zaguán amplio en domingo de plaza podía rentarlo a vendedores ambulantes que necesitaban guardar mercancía, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos por jornada según la calle. Un patio amplio se rentaba para fiestas de barrio, bodas, bautizos y velorios. En Tepito, en La Lagunilla y en Mixcalco había familias que vivían exclusivamente de rentar metros cuadrados de su propia casa, y una boda con orquesta en un patio rentado costaba entre 20 y 50 pesos en los años 50. La dueña solo prestaba el espacio, las sillas y los focos. No cocinaba, no servía, cobraba por adelantado y se sentaba a verlo todo desde la cocina. Cuando los salones de fiesta se popularizaron en los años 80, esta economía silenciosa se desvaneció, pero durante medio siglo, cualquier metro cuadrado de casa mexicana podía convertirse en ingreso. Número 15. Vender aguamiel y pulque del maguey. Antes de Coca-Cola, antes de la cerveza Corona, el pulque era la bebida más consumida en el centro de México, y el aguamiel salía gratis del maguey que crecía solo en los terrenos áridos del altiplano. Un campesino de Hidalgo, Tlaxcala o Puebla, con 20 o 30 magueyes, podía raspar las pencas cada amanecer y llenar barriles de 40 o 50 litros diarios, sin sembrar nada, sin regar nada. El maguey crece solo durante 10 o 15 años, y luego da entre 500 y 1000 litros antes de morir. A principios del siglo XX, las haciendas pulqueras de Apán y Otumba enviaban trenes diarios a la Ciudad de México, pero los pequeños magueyeros también vendían aguamiel fresca a vecinos y despachaban pulque casero a las pulquerías del barrio. 1 litro de pulque costaba 10 centavos en los años 30, y un magueyero ganaba más que un peón de hacienda sin más esfuerzo que raspar al amanecer. Cuando la cerveza industrial conquistó el mercado mexicano en los años 50, el maguey dejó de ser oro líquido, pero por 400 años, el aguamiel fue el sueldo silencioso del altiplano mexicano. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque las próximas formas no fueron simplemente olvidadas, fueron deliberadamente perseguidas, prohibidas o legisladas hasta su desaparición. El gobierno mexicano gastó décadas tratando de eliminarlas, a veces lo logró, a veces solo las empujó a la sombra, donde siguen vivas hasta hoy. Número 14. Curar con hierbas y rezos. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, el médico titulado era un lujo de la ciudad, y en los pueblos quien curaba era la curandera, el huesero, la partera o el yerbero del mercado. Cobraban en monedas, en gallinas, en costales de maíz o en trabajo a cambio. Una limpia con huevo costaba 25 centavos en los años 40, un parto entre 2 y 5 pesos, un hueso reacomodado 1 peso. En los mercados de Sonora, La Merced y Jamaica de la capital, había pasillos enteros de yerberos que vendían ruda, romero, epazote, gordolobo y damiana, y algunos curanderos atendían 100 personas a la semana en sus propios cuartos, sin diploma y sin secretaría de salud, con ingresos que superaban los del médico del pueblo. A partir de los años 50, el gobierno mexicano lanzó campañas para profesionalizar la medicina, prohibió ejercer sin título, cerró mercados y persiguió a parteras tradicionales, pero el conocimiento no se perdió. Solo se metió a la trastienda, donde sigue trabajando cada tarde, cobrando en efectivo y curando lo que la farmacia no cura. Número 13. Prestar dinero entre vecinos. A rédito. Antes de los bancos populares y los montepíos, había una figura en cada barrio, el prestamista de palabra, casi siempre una mujer,
una viuda, una soltera mayor, una comadre con fama de tener guardado. Prestaba 10, 20, 50 pesos sin papel, sin garantía, solo por reputación, y cobraba 5, 10 o 15% mensual. En los pueblos todos sabían quién prestaba y quién pagaba, y quien no pagaba quedaba marcado para toda la vida. En las vecindades de los años 50, una prestamista activa podía tener 30 o 40 deudores simultáneos y generar un ingreso superior al de cualquier empleada de gobierno. Cobraba los sábados, prestaba los lunes, no declaraba la hacienda, no daba recibos. Cuando el sistema bancario mexicano se popularizó en los años 80, la figura empezó a perder fuerza, pero todavía hoy, en cada colonia popular, hay una señora que presta sin papeles y cobra cada quincena con una libreta en la mano. Número 12. Leer las cartas y barajar el tarot. En los portales de la Ciudad de México, en los mercados de Veracruz, en las plazas de Mérida, las cartomancistas mexicanas trabajaron todo el siglo XX sin permiso, sin licencia y sin pagar impuestos. Una consulta con cartas españolas costaba entre 50 centavos y 2 pesos en los años 40, una con tarot egipcio hasta 5 pesos, y una buena cartomancista atendía entre 15 y 25 clientes al día, con ganancias que superaban el sueldo de una secretaria, una maestra o una enfermera. Era una de las pocas profesiones donde la mujer mexicana ganaba más que el hombre. No requería estudios, ni permiso del marido, ni capital, solo una baraja, una mesa y una clientela fiel. En los años 60, varios estados mexicanos clasificaron la cartomancia como vagancia o estafa. Hubo redadas en mercados, hubo cartomancistas detenidas, pero la profesión nunca murió. Solo se mudó a salones privados, a anuncios clasificados de El Universal y después a programas de radio nocturnos. Hoy sigue siendo una de las pocas formas en que una mujer mexicana puede vivir sin patrón y sin marido que le firme. Número 11. Recoger y vender fierro viejo y botellas. Antes del reciclaje moderno, había en cada ciudad mexicana una figura legendaria, el chatarrero a pie con un costal al hombro. Recogía fierro viejo, latón, cobre, aluminio, botellas de vidrio, cartón, papel periódico, y lo vendía por kilo a las bodegas de los grandes acopiadores de la colonia Morelos y La Lagunilla. Un kilo de cobre en los años 50 valía hasta 3 pesos, un kilo de fierro 50 centavos, y un chatarrero con buena ruta podía juntar 50 o 60 kilos al día. Familias enteras de niños recorrían terrenos baldíos en Naucalpan, Iztapalapa y Ecatepec recogiendo botellas vacías para entregarlas en las tienditas y cobrar el depósito. 1 peso por cada 20 botellas, y era el primer trabajo de muchos mexicanos. Cuando la industria del reciclaje se corporativizó en los años 2000, los chatarreros independientes empezaron a desaparecer, pero durante un siglo entero, la basura ajena fue el sueldo de los mexicanos sin sueldo. Aquí es donde aparece algo de lo que casi nadie habla, porque las próximas formas movieron tanto dinero que crearon economías paralelas más grandes que muchas industrias legales. Y los protagonistas no eran criminales, eran madres de familia, abuelos, viudas y campesinos que descubrieron que el sistema no estaba diseñado para que ellos ganaran dinero, así que construyeron uno propio. Número 10. Vender comida, desde la cocina de la casa. Antes de los food trucks, antes de Instagram, las cocinas de las vecindades y los pueblos eran restaurantes invisibles, tamales al amanecer, tortas de chilaquiles a media mañana, pozole los jueves, mole los domingos. En la Ciudad de México de los años 50, una mujer con buena sazón vendía 80 o 100 tamales antes de las 7 de la mañana, parada frente a su zaguán con un bote envuelto en cobijas. Un tamal costaba 20 centavos, y una buena tamalera ganaba en una mañana lo que un obrero ganaba en un día completo en la fábrica. En los pueblos, las mujeres preparaban barbacoa de hoyo los sábados, mole de olla los domingos, atole de masa todas las tardes, sin local, sin letrero, sin hacienda. A partir de los años 90, las regulaciones sanitarias empezaron a exigir permisos y certificados de manejo de alimentos, y muchas vendedoras tradicionales no pudieron pagar. Otras siguieron en la clandestinidad, pero por 100 años la cocina mexicana fue un negocio invisible administrado por mujeres en su propia casa.
Número 9. Organizar juegos de lotería y baraja en casa. En las cantinas, en las pulquerías, pero sobre todo en las casas particulares, había mesas de juego abiertas todas las tardes, lotería los sábados con frijoles como fichas, cubilete los viernes, dominó los domingos, baraja española casi todos los días. El dueño de la casa, llamado en muchos lugares la banca, cobraba una cuota fija por entrar o un porcentaje del total apostado. En los años 40 y 50, una casa de juego activa en Tepito, en Garibaldi o en la Doctores generaba entre 20 y 100 pesos por noche solo de comisiones, y el dueño no jugaba, solo cobraba, vigilaba y mantenía el orden. Era ingreso silencioso, semanal, sin patrón. A partir de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, todo juego con apuesta fuera de los hipódromos quedó prohibido en México, pero las mesas no desaparecieron, solo cerraron las cortinas. Hoy, en miles de barrios mexicanos, sigue habiendo casas donde se juega cada tarde y alguien cobra por la mesa. Número 8. Alquilar animales de tiro y de carga. En el México rural anterior al tractor, el burro, la mula y el caballo eran capital productivo. Una familia con 2 burros y una mula podía rentarlos al vecino que necesitaba arar, cargar leña o llevar mercancía al mercado del pueblo siguiente. La renta de un burro por día costaba entre 50 centavos y 1 peso en los años 50. Una mula hasta 2 pesos, un caballo de silla hasta 3 pesos. En regiones serranas como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Michoacán, había familias que vivían exclusivamente de criar y rentar animales de carga. No sembraban, no cosechaban, solo administraban una flotilla de 6 o 7 burros, y el dueño cobraba en la noche cuando regresaban los animales. Un burro vivía y trabajaba 20 años, y la inversión inicial se recuperaba en los primeros 3. Cuando el camión rural y la camioneta de redilas se masificaron en los años 70, los burros de alquiler dejaron de ser rentables, pero por 400 años, el lomo del burro mexicano fue el motor invisible del comercio rural. Número 7. Atender partos en las casas como partera. Hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría de los mexicanos no nacían en hospitales, nacían en sus propias casas, atendidos por una partera empírica que cobraba entre 2 y 5 pesos por parto en los años 40 y 50. La partera del pueblo, llamada en muchas regiones la comadrona, atendía entre 40 y 100 partos al año. Una partera experimentada en zonas indígenas no solo atendía partos, también daba consejos de embarazo, sobaba a las parturientas y registraba al recién nacido ante el juez del pueblo. Era enfermera, médica, psicóloga y registradora en una sola figura. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, en 1960 más del 40% de los partos en México fueron atendidos por parteras tradicionales sin formación médica. A partir de los años 70, el sistema de salud mexicano lanzó campañas para que todos los partos ocurrieran en clínicas del Seguro Social, y las parteras fueron desplazadas, perseguidas en algunos estados, prohibidas en otros, pero su conocimiento sigue vivo en las comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Número 6. Sembrar y vender nopal, tunas y maíz en pequeño. A diferencia de la agricultura industrial, la milpa familiar mexicana nunca pidió permisos, papeles ni hacienda. Una familia con media hectárea sembraba maíz, frijol, calabaza, nopal y chile, y lo que sobraba después de comer se vendía en el mercado del pueblo cada semana. Un cuarto de costal de maíz, 30 pesos en los años 70. Una caja de tunas, 15 pesos. Un manojo de nopal limpio, 50 centavos. En los pueblos del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, la milpa familiar fue durante siglos el ingreso principal de millones de mexicanos. No era un trabajo en el sentido formal, era una rutina familiar donde todos participaban, el padre arando, la madre seleccionando semillas, los hijos cosechando, los abuelos limpiando, y las ganancias se repartían sin sueldo, sin patrón, sin contrato. Cuando la apertura comercial de los años 90 permitió la entrada masiva de maíz estadounidense subsidiado, los precios mexicanos se desplomaron y millones de campesinos abandonaron sus tierras, pero por más de 3,000 años, la milpa fue el primer y más antiguo sistema económico de este territorio. Aquí es donde la historia se vuelve personal.
porque las próximas 5 formas son las que tu propia abuela, tu propio bisabuelo, tu propia madre, usaron para sostener una casa cuando el sueldo no alcanzaba, cuando no había trabajo formal, cuando el patrón no pagaba, y son las formas que más rápido están desapareciendo en este momento, mientras escuchas estas palabras. Número 5. Lavar y planchar ropa ajena. Durante más de 100 años, lavar ropa de otros fue el ingreso más confiable de las mujeres mexicanas que no podían salir de casa. Una lavandera con clientela fija lavaba ropa de 5 o 6 familias por semana en su propia pila o en el lavadero comunal del barrio, y cobraba por docena, por canasto o por bulto. En los años 50, una docena de prendas costaba entre 50 centavos y $1, y una buena lavandera lavaba 200 o 300 prendas a la semana, mientras el planchado se cobraba aparte, casi al doble. Las lavanderas de Coyoacán, San Ángel y Tacubaya servían a las familias acomodadas de la capital, y las de los pueblos servían a maestros, médicos y comerciantes, con ingresos que sostenían casas enteras cuando el marido estaba desempleado, ausente o muerto. Cuando llegaron las lavadoras eléctricas a los hogares mexicanos en los años 70, la profesión empezó a morir, y una de las formas más universales de ingreso femenino en la historia de México se redujo a un servicio de tintorería que cobra 150 pesos por kilo. Las manos que sostenían los lavaderos están casi todas muertas. Número 4. Cortar y vender leña y carbón. Antes del gas LP, todo México cocinaba con leña y carbón, y alguien tenía que cortarla, juntarla y venderla. En los pueblos, los hombres salían al monte con un hacha y una mula al amanecer, cortaban encino, ocote, mezquite o pirul, lo cargaban en costales o lo amarraban en haces, y lo vendían por carga, por cuartilla o por kilo, en el mercado del pueblo o casa por casa. Una carga de leña en los años 60 costaba entre 5 y 10 pesos, una arroba de carbón vegetal hasta 15 pesos, y un buen leñador con mula vendía 2 cargas diarias y ganaba más que un peón asalariado en la hacienda. En las ciudades, los carboneros pasaban con su carro gritando «Carbón, carbón seco», y entregaban costales a las cocineras de las casas. A partir de los años 70, el gas LP llegó a casi todos los hogares mexicanos urbanos. En los años 80 llegó a los pueblos, y la leña dejó de ser combustible doméstico para convertirse en producto artesanal. El leñador independiente desapareció, pero por 300 años, el monte mexicano fue una caja registradora abierta para cualquier hombre con un hacha y fuerza para cargarlo. Número 3. Producir y vender alcohol casero. Mucho antes de los grandes corporativos del tequila, del mezcal industrial y de la cerveza modelo, México tenía una economía paralela del alcohol que movía cantidades enormes de dinero. Cada región tenía lo suyo: tequila clandestino en los Altos de Jalisco, mezcal de olla en Oaxaca, sotol en Chihuahua, bacanora en Sonora, charanda en Michoacán y pulque casero en todo el centro del país. Una familia campesina con un pequeño alambique destilaba entre 20 y 40 litros de aguardiente al mes, y lo vendía a vecinos, a cantinas pequeñas y a comerciantes que lo revendían en pueblos lejanos. En los años 40, un litro de mezcal artesanal costaba entre 1 y 3 pesos en el mercado clandestino, y un productor activo generaba más dinero que el presidente municipal del pueblo. Pero el negocio era ilegal, la Secretaría de Hacienda perseguía a los productores no registrados, hubo redadas, alambiques destruidos, productores presos, y a partir de los años 80, las denominaciones de origen del tequila y del mezcal regularon el mercado y dejaron fuera a miles de productores tradicionales. Por más de 100 años, el alambique escondido en el patio fue una de las formas más rentables de hacer dinero en el campo mexicano. Número 2. Cuidar hijos ajenos en la propia casa. No fue solo trabajo doméstico, fue una de las economías femeninas más extendidas y más invisibles de México. Durante todo el siglo XX, las mujeres mexicanas sin marido, viudas, madres solteras o simplemente con casa propia, ofrecían cuidado de niños ajenos por horas, por días o por semanas completas, y las llamaban nanas, cuidadoras, las del encargo o, en los pueblos, simplemente las que cuidan. Cobraban por niño, por semana o por mes, y en los años 50
Cuidar a un niño todo el día costaba entre 5 y 15 pesos a la semana. Una mujer con 3 o 4 encargos simultáneos generaba ingreso superior al de una secretaria del gobierno, y lo hacía sin salir de su casa, sin pedir permiso, sin hacienda. Algunas mujeres incluso amamantaban a hijos ajenos, oficio llamado nodriza, común en las casas acomodadas de la Ciudad de México y Guadalajara hasta los años 40. Cuando las guarderías del Seguro Social se popularizaron a partir de los años 70, la economía privada de las cuidadoras de barrio empezó a contraerse. Pero todavía hoy, en cada colonia popular mexicana, hay vecinas que cuidan a los hijos de las que trabajan, cobrando en efectivo y por palabra, igual que hace 100 años. Número 1. Coser, bordar y tejer por encargo en la casa. Y finalmente, número 1. La forma más extendida en que las mujeres mexicanas hicieron dinero sin pisar una oficina fue también la más silenciosa. Durante todo el siglo XX, millones de mexicanas cosían, bordaban y tejían por encargo desde su propia mesa de comedor. Camisas de manta, blusas bordadas, vestidos de novia, manteles, servilletas, suéteres, rebozos, fajas, ropa de bautizo. Algunas trabajaban para fábricas textiles que repartían piezas a domicilio, otras trabajaban directamente para vecinas, comadres y comerciantes. En la Ciudad de México de los años 30, una costurera a domicilio cobraba entre 50 centavos y 2 pesos por prenda terminada, y una bordadora experta ganaba más que un obrero textil en la fábrica. En los pueblos de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Puebla, las bordadoras tradicionales generaban ingresos familiares completos con sus huipiles, blusas y manteles. Por más de 100 años, la máquina de coser sobre la mesa de la cocina, el bastidor en las manos de la abuela y el carrete de hilo entre los dedos de la madre fueron el sonido invisible de millones de mexicanas haciendo dinero sin patrón, sin sueldo y sin que ningún libro de historia las nombrara. Los mexicanos encontraron formas de hacer dinero sin patrón, sin firma, sin acta de nacimiento. La astucia que las creó sigue viva en cada zaguán convertido en taquería, en cada vecina que presta a sus comadres, en cada bordadora que sigue cosiendo al atardecer. Si este video te recordó a tu familia, cuéntanos qué oficio o baile olvidado hacían y suscríbete al canal. Hasta entonces.